calcular las fuerzas, bueno, por ejemplo, el F sub SI, la fuerza que se desarrolla en cualquier capa, será el esfuerzo que se desarrolla en esa capa multiplicada por la cantidad de acero. Entonces acá, por ejemplo, se va a desarrollar una fuerza que le vamos a llamar FS1, que sería el FS1 por el área 0,1, y es una fuerza de tracción. Acá se va a desarrollar el FS2 y acá el FS3. Ahora nos faltaría calcular la resistencia de las fuerzas o la resultante de las fuerzas de compresión que se desarrollan en concreto. A eso le llamamos el C sub C. Será 0.85 F'C, y ese 0.85 sería por el área comprimida, y el área comprimida es el producto en este caso de A por B, A por B. Entonces, A por B. Pero en ese producto estoy asumiendo que todo es concreto, pero no es así. Hay una parte de este concreto que es ocupada por el acero que está en la capa 3. Eso luego lo vamos a ver en el cálculo de F sub SI. Por ejemplo, si la ubicación de la capa en cuestión, el DI de la capa, es menor que la profundidad del bloque de compresiones, entonces el esfuerzo o la fuerza que se va a desarrollar en esa capa va a ser igual al F sub SI menos 0.85 F'C por el A sub SI, solo de esas capas, ¿no es cierto? O sea, de aquellas capas que quedan dentro de la profundidad del bloque de compresiones. Es decir, aquí habría que descontar menos 0.85 F'C por A sub SI, ¿no? Pero en vez de hacer el descuento en la resultante de las fuerzas de compresión, se hace el descuento en la fuerza resultante del acero comprimido, ¿no? Es más fácil que hacer el descuento arriba. Eso significa que si la ubicación de la capa es más o A, entonces aquí el F sub SI será el F sub SI por A sub SI. ¿Estamos? Entonces, eso lo hemos puesto acá tal vez de una manera un poco más clara. Si la profundidad del bloque de compresión es mayor que D sub I, para una capa en particular, el área de refuerzo de esta capa debe ser incluido en el área B, en el cálculo de su sucesión. Para tal efecto se debe restar 0.85 F'C de F sub I, quedando el F sub I de este modo. ¿Estamos? Entonces, esta sería la regla que deberíamos usar. Entonces, en el caso de F sub S3, debería ser el F sub S3 menos 0.85 F'C por A sub S3. La resultante de las fuerzas de compresión está por acá. Aquí está el C sub C. Las fuerzas externas están por acá. La carga que conduce a la falla de la columna, y por acá está el sub excentricidad. ¿Sí o no? ¿Estamos? Es decir, estas fuerzas F sub S1, F sub S2, F sub S3, C sub C son internas y esta es la fuerza externa. Miren lo siguiente: P sub N es la carga que conduce a la falla de la columna. Es aquella carga que, aplicada con esta excentricidad, genera que en la fibra extrema comprimida se desarrolle una deformación unitaria de 3 milésimas. Por lo tanto, F sub S1, F sub S2, C sub C y F sub S3 corresponden a las fuerzas que se desarrollan en el momento que la columna está por fallar. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos, ¿ya? La ubicación de cada una de estas fuercitas, por ejemplo,
esta bolsita de acá, no sé si me va a alcanzar acá, y creo que lo voy a hacer así, miren, lo voy a colocar más por acá, esto para que no se vea tan feo, F sub S3, ¿bien? Esto es como de 1, esto es como de 2, y esto es como de 3. Y esta distancia de aquí para acá, ¿dónde se aplica la resultante de las fuerzas de compresión? Se aplica en el centroide del área comprimida. Si entendemos eso, una columna de forma irregular se puede calcular simplemente, ¿no? Siempre la resultante de las fuerzas de compresión está aplicada en el centroide, ¿cierto? Bien. Y bueno, ya tenemos resuelto el asunto en realidad, ¿no? Si vemos acá, el F sub SI es F sub SI por A sub... no, es que así no lo hemos colocado, ¿no? Disculpen. Creo que la regla es la de acá, ¿no? Lo dejo ahí, ¿les parece? Ya está abajo, estaba tratando de razonar otra cosa. Bien. ¿Qué nos dice uno de los supuestos? Que las fuerzas internas deben equilibrar las fuerzas externas. Entonces, aquí la resultante de las fuerzas debe dar igual a 0, y el momento resultante también debe dar igual a 0. Eso es lo que debe suceder a efectos de que se presente el equilibrio, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hasta ahí tenemos alguna duda. Miren, estamos analizando la sección justo aquí donde se presenta la grieta. Toda esta distancia desde donde termina la grieta hacia la cara comprimida y la profundidad del eje neutro. Aquí nuevamente creo que la cota, parece que el patito que se ha comido a mediodía no nos ayuda a colocar las cosas bien, ¿no? Entonces, de aquí hasta acá ya no hay concreto. De aquí para acá, todos los esfuerzos de tracción tienen que ser absorbidos por el acero. Aquí en la parte inferior estamos dibujando cuál es la zona comprimida. Es una fracción de la profundidad del eje neutro. Esa fracción es igual a beta 1 C. Bien. Luego, aceptando la hipótesis de Navier, que la sección permanece plana antes y después de aplicar las cargas, que la sección solo gira, determinamos la condición en la que se presenta la falla. La falla siempre se presenta cuando la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación unitaria de 3 milésimas. Y los otros fierritos o los otros elementos van a desarrollar también deformaciones, por lo tanto, esfuerzos, ¿no? Aquí se está indicando las deformaciones unitarias de cada una de las capas. Abajo en el diagrama de esfuerzo, los esfuerzos. Si hay deformación, hay esfuerzo. El esfuerzo en el concreto, cuando se llega a este nivel, se supone que toda la región de A está sometida a un esfuerzo uniforme equivalente al 85% de F', ¿no? Luego hemos calculado la resultante de la fuerza y estamos acá. Y ahora nos queda solamente plantear las ecuaciones de equilibrio. Entonces no sé si tendremos alguna consulta hasta acá, o está más o menos entendible todo el bosquejo este. ¿Alguna consulta? Acuérdense que hemos ido haciendo cositas como, por ejemplo, identificando las capas de la izquierda a la, o disculpen, desde la cara traccionada hacia la cara comprimida, ¿no? Y también ubicando cada una de las capas desde la cara comprimida al centroide de cada una de las capas. De la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué tal si hacia abajo lo hacemos positivo? Bien, entonces tendremos P sub n, que es la carga que lleva esta condición, menos o más F sub S1
más F sub S2 menos C sub C menos F sub S3 igual a 0. Y lo que queremos es definir cuánto vale P sub n. P sub n será C sub C más F sub S3 menos F sub S1 y menos F sub S2. Así queda, ¿no es cierto? Bien. Ahora, de la sumatoria de momentos en cualquier punto igual a 0. ¿Dónde conviene hacer la sumatoria de momentos? En este punto, en el centroide de la columna. Entonces, hacer la sumatoria de momentos en el centroide, en este caso en sentido antihorario o horario, disculpen, positivo, será que P sub n por E, ahora esta bolsita genera un momento en sentido contrario, menos F sub S 1 por ¿cuántos? ¿Cuánto sería el brazo palanca de esta fuerza? En el entendido que esta dimensión de la columna es H. ¿Cuánto sería? ¿Cómo podríamos encontrar este brazo palanca? De aquí para acá estaría como H medios, ¿no? Lo que voy a obtener aquí no es una ecuación que hay que usar siempre. Esto funciona sobre todo los brazos palancas con una sección rectangular. Para una sección cualquiera, lo que habría que hacer siempre es ubicar el brazo palanca desde el centroide, ¿no? Esta distancia, luego esta distancia y así sucesivamente. El modo como se haga ya es, digamos, problema de cada uno de nosotros, ¿no? Aquí me olvidé decir que esto es A medios. Entonces, miren, si todo esto es H, de aquí para acá tendríamos H, y de aquí para acá, de 1 menos H medios. Miren, H medios, todo esto es de 1, si a de 1 le quito H medios, tengo el brazo palanca. Entonces será de 1 menos A, o disculpen, H medios, ¿no? Y luego el brazo palanca de la fuerza FS2 no tiene brazo palanca, ¿no? Ese acero no contribuye con la resistencia a la flexión, ¿no? Más o menos, bueno, aquí le puedo colocar menos F sub S3, el brazo palanca de F sub S3 vendría a ser esta distancia, H medios menos D 3, entonces sería H medios menos D3 y menos el C sub C. El C sub C, ¿cuánto sería el brazo palanca de C sub C? De acá es A medios, de aquí a acá es H medios. ¿Cuánto vale esta distancia? H medios menos A medios. No hay más, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser igual a 0. Luego P sub n por E será igual a F sub S1 de 1 menos H medios más F sub S3 H medios menos D3. Luego habría que seguir sumando los momentos, ¿no? Esto de acá lo puedo borrar ya, ¿no? No hay necesidad que quede. Y luego sería más C sub C por H medios menos A medios. La idea es que no piensen que esta es una ecuación que siempre tiene que usarse, ¿no? Lo que hay que pensar es que estos son los brazos palancas y estas son las fuerzas y que está haciéndose o se está efectuando la sumatoria de momentos con respecto al centroide de la columna. ¿Pero qué representa P sub n por E? Es el momento. Entonces M sub n será F sub S1 de 1 menos H medios más F sub S3 H medios menos D3 más C sub C H medios menos A medios.
A ver, entonces con esto acabamos de determinar la carga que conduce a la falla y su correspondiente momento. La columna falla para una combinación particular de P sub n y M sub n. ¿Con qué excentricidad? La excentricidad sería M sub n entre P sub n. Entonces, notarán que el cálculo, el par de valores de P sub n y M sub n que llevan a la falla de la columna no es muy complejo, ¿no? Basta recordar los principios básicos del concreto armado para llegar a establecer estas ecuaciones. ¿Qué otra cosa más debemos entender, mi gente? Que si se dan cuenta, ambas expresiones están en función de una variable. ¿De qué variable? De C. Es decir, para poder calcular P sub n y M sub n, primero necesitamos calcular cuánto vale C. Una vez que tenemos el valor de C, recién estamos en condiciones de calcular cuánto vale P sub n y M sub n. ¿Por qué C? Miren, porque el esfuerzo depende de C. El valor de A depende de C. Entonces, tenemos C y el asunto está resuelto. Con la aplicación de esto, se puede construir o se puede calcular cualquier punto de la curva de resistencia. Es decir, por ejemplo, uno va asumiendo y dice, oye, voy a tomar un valor de C de tanto. Bien, con ese valor de C vamos a calcular un par o vamos a calcular el momento y la carga esta que conducen a la falla, la carga axial, que conducen a la falla, a la columna. Asumo otro valor de C, me va a dar otro punto, y así sucesivamente hasta obtener una gran densidad de puntos que luego me permita dibujar la curva de resistencia. No sé si se entiende eso, o sea, la idea es que uno va asumiendo el valor de C. Para cada valor de C, vamos a encontrar el valor de P sub n y M sub n que conducen a la falla, a la columna. ¿Sí? Bien, entonces, no sé si hay alguna consulta acá. En función de esto, podríamos llegar ahora sí a definir la condición de falla balanceada. Con la condición de falla balanceada es literalmente simplecita, porque miren, como esta deformación va a ser de 3 milésimas, y en ese mismo instante la deformación del acero en tracción va a ser igual a EY. EY se conoce, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si EY y esta deformación se conocen, voy a poder definir cuánto vale el valor de C, ¿o no? Claro, o sea, es decir, por semejanza de triángulos, se tiene D1, se tiene S1, que es igual a EY, se tiene esta deformación, y luego se calcula cuánto vale C. Se define C, ese será el C balanceado, se reemplaza en estas ecuaciones, se calculan los esfuerzos, y luego encontramos el P sub n balanceado y el MN balanceado. ¿Sí? Entonces, como que no va a ser gran dificultad. Ahora, nos vamos a entrenar con una columna. ¿Qué tal si hacemos una columna en forma de T? ¿Ya? Y yo les muestro algunos puntos y luego la idea es que ustedes practiquen y demuestren que pueden hacer los otros puntos. En la columna en T hay ciertas digamos cositas asociadas a que el acero no está uniformemente distribuido, y en eso lo que va a suceder es que el centroide no va a coincidir con el centroide plástico, ¿no? ¿Sí? El centroide plástico, luego vamos a tratar de ver qué es lo que significa. Bien, entonces no hay más que hacer, y creo que nos centramos ahora de manera conjunta con ustedes a definir la curva de resistencia de alguna columna. ¿Estamos? ¿Bien?
hacemos? ¿Una columnita cuadradita o rectangular, o nos vamos de frente con una columna irregular? ¿Ah? Sí. ¿Qué es lo que dice el pueblo? ¿Entramos con una columna rectangular? ¿O de frente con una T? Rectangular primero. Entonces vamos a entrar con una rectangular y luego entramos con la T. Vamos a considerar una columna con estas características, ¿ya? Y así, con estribos acá de 3/8. En el caso anterior, miren, el acer ubicado sobre uno de los ejes centroidales no aporta resistencia, no aporta resistencia. Voy a considerar que esto es de 30 centímetros y que esta otra dimensión es de, a ver, 60, ¿les parece? Y vamos a considerar que la carga está aplicada por acá, es decir, la presión va a ser con respecto a qué eje, el eje Y, ¿no? Entonces la presión va a ser con respecto al eje Y, la excentricidad se estaría midiendo con respecto al eje X, ¿no? Consideremos que la columna está reforzada con 10 barras de 3/4 de pulgada, que los estribos son de 3/8 de pulgada, que el F'C es de 350 kilogramos centímetros cuadrados y que el Fy es de 4.200 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Cuál es nuestro objetivo? Determinar la curva de resistencia nominal, ¿no? Para luego usar esa información ya en el diseño propiamente dicho, ¿no? Entonces, si la carga está aplicada en este lado, eso significa que esta es la cara comprimida y esta es la cara traccionada. Entonces habrá que identificar las capas, ¿no? Esta será la capa 1, la capa 2, la capa 3 y la capa 4. Y luego hay que ubicar cada una de las capas, pero desde la cara comprimida. Por acá, esta es la capa B sub y se ubica siempre desde la cara comprimida, ¿ah? Vamos a tener de 1, de 2, de 3, de 4. El recubrimiento es de 4 centímetros. Entonces, la ubicación de la capa 1 sería 60 centímetros menos 4 centímetros más 0.95, que es el diámetro del estribo, más 1,91 entre 2. La capa 2 luego vamos a ubicar la capa 3 y la capa 4. ¿Qué tal si ubicamos la capa 4? Que será 4 más 0.95 más 1,91 entre 2. 1,91 representa el diámetro del fierro de una pulgada. ¿Cuánto sale acá? Y acá. En el 4 de 4 sale 5.91 centímetros. y en el primero sale 54.10 centímetros. Ahora, ¿cuánto sería de 2 y de 3? A ver, si hacemos esta operación, 54.10 menos 5.91, ¿qué es lo que estaríamos calculando? La distancia que hay entre la capa 1 y la capa 4, ¿no? Y si eso lo dividimos entre 3, nos estaría dando la separación entre campos, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 16.06 centímetros. Entonces ahora sí, ¿cuánto sería de 2?
5410 menos ¿cuánto? 16.06, ¿no? Y acá será 5410 menos 2 por 16.06. ¿Cuánto sale acá? 38.04. Y acá 21.98. 21.98 centímetros. La capa 1 tiene una sección transversal que sería 3 veces el diámetro de un ferro de 1 pulgada. La capa 1 y la capa 4, ¿no? Son 3 por 2.85. Y la capa 2, que va a ser igual a la capa 3, será 2 por 2.85. Esto es 570 centímetros cuadrados. Y lo de acá será ¿de cuánto? 8.55 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos eso. La cantidad total de acero será 10 por 2.85, 28.50 centímetros cuadrados. ¿Qué tal si aquí dejamos un espacio para dibujar la curva de resistencia? Por acá la resistencia nominal en toneladas metro, en flexión, la resistencia nominal en compresión en toneladas. Y habíamos dicho que hay varios puntos notables. El primer punto notable es la resistencia a la compresión. Resistencia nominal a la compresión. Y la resistencia nominal a la compresión fue de 0.85 F'C, el área bruta de la columna menos la cantidad de acero, para considerar que hay una porción de concreto ocupada por una porción de concreto ocupada por el acero, más Fy por el área de acero total. Entonces aquí queda como 0.85 F'C. El área bruta, disculpen que haga esto así, será de 60 por 30, y esto es 1800 centímetros cuadrados. El F'C es de ¿cuánto? De 0.35 toneladas centímetros cuadrados. El área bruta es 1800 menos el área de acero total, que es 28.50, más 28 o 4.20 por 28.50 toneladas centímetros cuadrados por centímetros cuadrados, nos queda toneladas. Bien, entonces la resistencia a la compresión axial es de 646 toneladas. Bien, entonces eso me da cierta escala, ¿no? ¿Qué tal? 100, 200, 300, se me faltó. 100, 200, 300, 400, 500, y ya por acá está. Peso N0, 646, o ya no le pongo peso N0 porque va a quedar ahí chiquito. 646.72 toneladas. Peso N0. Bien, ahora el segundo punto es la resistencia a la tracción o a la tensión, y ese se llama peso NT, que es Fy por A sub S, es decir, 4.2 por 28.50. Peso NT resulta de ¿cuánto? 119.70 toneladas. Bien, entonces, si esto es 100, 100, 200, por acá, peso NT es 119.70. Y luego viene el otro punto, que es la resistencia a la flexión pura. A flexión pura.
Este de acá sí es un dolor de cabeza, el MNC, pero lo podemos manejar, es decir, somos varios aquí y podemos hacer el proceso iterativo de una manera rápida, ¿no? Bien. Creo que para no agotar el tiempo, voy a poner aquí la falla balanceada, ¿ya? Y eso nos va a servir de guía para llegar al otro punto, porque si no el otro punto sí es bien problemático. Entonces vamos a hacer aquí falla balanceada. Voy a dibujar aquí el diagrama de formaciones unitarias que corresponde a la falla balanceada. Son 4 capas, y acá el valor o la deformación unitaria que corresponde a esa condición. Aquí estoy, digamos, presumiendo la ubicación del eje neutro, la deformación de la capa 1, esta es la capa 1, es US1, es US2, es US3 y es US4. Y se supone que esta es la deformación de la fibra extrema comprimida. En la falla siempre de 3 milésimas. Nunca se olviden que esto corresponde a la máxima deformación que resiste el concreto simple. Ese datito nos puede servir para hacer el diseño de las placas más adelante, o de los muros estructurales. Y esta distancia viene a ser el C. Cuando la deformación del acero más traccionado es igual a EY, esto de acá se transforma en el C balanceado. Miren, tenemos la ubicación de la capa 1, de 1 se tiene. Entonces, por semejanza de triángulos, podemos conocer cuánto vale CB. Igualamos este triangulito a este triangulito de acá, y de ahí sale el valor de CB. O tal vez podría también, partirse de esta ecuación, que la deformación en cada una de las capas es de I menos C entre C por S sub U. Despejamos C y obtenemos cuánto debe ser C, ¿no? Creo que aquí me va a faltar espacio. La manera como se calcula es diferente, ¿no? O sea, si hacemos semejanza de triángulos, podría decir que el C balanceado es AS sub U, como esta distancia de acá, que sería igual a ¿quién? A D1 menos el C balanceado es aquí, a E y. Yo lo voy a poner como E sub S1, ¿les parece? E sub S1. ¿Por qué? Porque luego, tal vez, si nos da el tiempo, podemos hablar sobre la metodología de diseño que propone el ACI, que es por deformaciones límites. Entonces, de acá, lo que hacemos es CB por E sub S1 será igual a E sub C. Aquí creo que el espacio es el problema. A ver, ¿qué tal si tomo por acá? Pues porque si no, no vamos a acabar esto, ¿no? Entonces, en esa ecuación de allá, el C balanceado por E sub S1 será igual a D1 por S sub U, menos el C balanceado por
S sub U. Pasamos a la izquierda el C balanceado, entonces queda que C balanceado es su S1 más S sub U es igual a D1 por S sub U. El C balanceado será igual a D1, o pongo así mejor, S sub U es su S1 más S sub U y multiplicado por D1. De manera general, miren, de manera general esta expresión. El valor de C puede quedar así, ¿ve? E C sub U entre E sub S1 más S sub U por D1. Bueno, en realidad aquí está en ese término, ¿no? Sino que en este caso el E sub S1 va a ser igual a E. Pero esta ecuación es la que luego podría servir para entender la metodología de diseño por deformación de líneas. Entonces, en nuestro caso, el E sub S1 va a ser igual a EY, y el EY es FY entre E sub S. El FY es 4200 y el E sub S es de 2 por 10 a la 6. Es decir, el EY es igual a 0.0021. Y el C balanceado quedaría así: 0.003 entre 0.0021 más 0.003, y esto multiplicado por D1. ¿Cuánto sale el C balanceado? Si me ayuda. 0.50 y pico, creo que es 42, no creo. No, 0.30 de 0.50. 0.59. 0.59 o 0.30. No, lo que salga. No, el de 1 no. Déjelo ahí todavía. 0.59, un numerito más. 0.588 de D1. ¿Saben? Esta expresión de acá es independiente de la geometría de la columna. ¿Me entienden? Es decir, eso sirve para columnas en E, en L, en T, en Q, en cualquier... y esa distancia representa la distancia entre la cara comprimida y el eje MA1. En nuestro caso, a ver, ustedes tienen que ayudarme con ir guardando esta información. ¿Ya copiaron por acá? Para que luego me vayan proporcionando y yo pueda ir borrando lo que ya no necesitamos, ¿ya? Y, a ver, entonces ahora sí nos queda que el C balanceado será igual a 0.588 de D1. ¿Cuánto fue D1? 54.10. Y eso es lo que nos decía hace rato, ¿no? Que era como 30 y pico, ¿no? Ya, ¿cuánto sale la...? 31.82. Y aquí se acabó el mundo. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que bastaba con conocer esto para luego conocer todo, ¿no? Es decir, miren, el esfuerzo en cualquier capa sería igual a 6.000, o le pongo 6 de una vez, 6 de I menos C entre C. Ahora, esto se da de manera general. Esto vale tanto para la condición balanceada o para cualquier otro valor. Por decir, el esfuerzo en la capa 1 sería 6 veces 31.82 menos, disculpen, el valor de D1, ¿cuánto es? 54.10 menos 31.82
entre 31.82. Y esto les va a salir como 4.20 toneladas centímetros cuadrados. ¿Y por qué sale 4.20? Porque se está diciendo que este acero está en flu. Si no puede salir más, pues ni menos, ¿cierto? Sale así. 4.20. El FSUS2 y sale positivo. Eso significa que esta barra está en tensión o tracción. El FSUS2 será 6 veces el D2, no me acuerdo. ¿El D2? Sí. 38.04. 38.04 menos 31.82 entre 31.82. Y eso sale 1.17 toneladas centímetros cuadrados. Sale positivo, significa que está en tensión. 21.98 menos 31.82 entre 31.82. ¿Sí? Negativo 1.86. 1.86 toneladas centímetros cuadrados. Esto es así en valor absoluto, ¿no? Porque no hay fuerza que sea negativa o esfuerzo. Esto ya está en compresión. Luego tenemos el FSUS4, que será 6 veces 5.10 creo que fue, Sí. menos 31.82, 5.10 creo que fue eso, el de 4. 5.10, 5.91 entre 31.82. ¿Cuánto sale eso? Menos 4.89. 4.89 toneladas centímetros cuadrados. Esto es igual a ¿cuánto? A 4.20. Es decir, este esfuerzo, el FSUSI, que es 6 veces D sub I menos C entre C, siempre debe tomarse en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto, y el signo menos o más que nos está indicando acá es que está en tensión o compresión. Y esto nunca puede ser en valor absoluto mayor que F, porque ¿se acuerdan? El diagrama es bilineal, entonces el acero lo máximo que puede esforzarse es igual a F, entonces no puede superar el F, queda ahí como 4.20. Bien, entonces ya tenemos los esfuerzos. Que sigue calcular las fuerzas, ¿no? Las fuerzas son el producto del FSUSI por el ASUSI. Lo de acá se puede, ¿no? Lo de acá se puede. Y calculamos las fuerzas. Pero para calcular las fuerzas, primero definamos la profundidad del bloque de compresiones que corresponde a la condición de falla balanceada. El AB es beta 1 por el C balanceado. Para un concreto de 350, el beta 1 es de 0.80 por el C balanceado, que es de 31.82. Bien, ¿sale cuánto? 25.46 centímetros. Ya le iba a poner toneladas. Y bueno, para la capa 1, esto lo voy a poner así, se puede armar una hojita de cálculo, ¿no? Capa 1. Miren, el de 1 es de 54.10 centímetros y es mayor que la balanceada. En esa situación, el esfuerzo en la capa 1 será el producto de FSUS1 por ASUS1. ¿Se acuerdan? Hace rato hicimos esa... Esto es 25.46. Entonces será igual a 4.20 por 8.55. Bueno, aquí es FSUS mayúsculo, ¿no?
¿Cuánto resulta? 35.91 toneladas, y esto está en tensión de los cálculos que hace rato. Y para la capa 2, el D2 es de 38.04 y es mayor que la profundidad del bloque de compresiones, que es 25.46 centímetros. Eso significa que el F sub S2 será el F sub S2 por el A sub S2. Lo que me está indicando esa desigualdad es que esa capa no queda dentro de la zona comprimida, ¿no? Queda fuera del bloque de compresión. El F sub S2 será F sub S2, que es 1,17 por 5,70. 6.67 toneladas, y está en tensión. La capa 3, el D3 es de 21,98 centímetros, y esto es menor que el A balanceado, que es 25.46 centímetros. Esto va a quedar dentro de la zona de compresión. Por lo tanto, en esa capa el F sub S3 será FS3 menos 0.85 F'C, y multiplicado esto por A sub S3. Esto es para tener en cuenta el concreto que es desalojado, ¿no? La zona comprimida queda por acá así, que es desalojado por el acero. El F sub S3 es de 1.86 menos 0.85 por 0.35, y el A sub S3, que es de 5.70. El F sub S3 es de 8.91 toneladas, y esto está en compresión. Y ya ni qué decir de la capa 4, ¿no? La capa 4, el D4 es de 5.91 centímetros, y esto es menor que el A balanceado, que es de 25.46 centímetros, ¿no? Y el FS4 será igual al FS4 menos 0.85 F'C por el AS4. El FS4 queda de 4.20 menos 0.85 por 0.35 y por 8.55. El F sub S4 es de 33.37 toneladas, y esto está en compresión. ¿Qué nos falta calcular? Hemos calculado el F sub S1, el F sub S2, el F sub S3, el F sub S4. Nos falta calcular la resultante de las fuerzas de compresión. Para calcular las fuerzas de compresión hay que borrar esta partecita de acá. Voy a actuar como ingeniero, ¿no? Es decir, la mota no encuentro dónde, y lo pongo acá. Pues no estoy, me muevo para allá y para acá. Entonces, el C sub C, aquí es igual, es 0.85 F'C A por B, el área comprimida. C sub C es 0.85 por 0.35. El A es la profundidad del bloque de compresiones, que es el A balanceado en nuestro caso, 25.41 centímetros. Y el área comprimida, o sea, ese esfuerzo está actuando sobre toda esta superficie. Para encontrar el área comprimida sería multiplicar esto por 30. Entonces será por 30 y se obtiene algo acá, ¿no?
falta, no, aquí falta, claro, 2546 faltaba un número. ¿Ah? ¿No es 46? 2546, ¿no? Y por 30. El C sub C es igual a... 2.25. No, tiene que salir más. 0.85. 0.85 por punto 35 por 25. 46 y por 30. 227.23. Claro, 227.23 toneladas. Bien, entonces ya tenemos, miren, todas las fuerzas calculadas. Ahora es cuestión de hacer el equilibrio de fuerzas verticales. ¿Lo de acá ya puede desaparecer? ¿Lo de acá? ¿Sí? Venga. Entonces, para el equilibrio de fuerzas verticales se obtiene P sub n. Y miren, P sub n, ya generalizando, sería igual a C sub C más la sumatoria de los F sub S. Y en esta sumatoria serán positivos todas aquellas capas que estén en compresión y negativos aquellas capas que estén en tracción. ¿Se entiende eso? Entonces, en esta sumatoria de acá, esto es compresión, ¿no? Aquí, cuando sumemos las fuerzas que se desarrollan en las capas, se tomará como positivo aquellas fuerzas de las barras de las capas que están comprimidas, y negativo aquellas fuerzas que se desarrollan en aquellas capas que están en tracción. Es decir, aquí sería así, ¿ves? C sub C, esto se llama P sub n balanceado, ¿verdad? Sería 227.35 23, ¿no? 23 más, sumemos lo que estén en compresión, F sub S4 y F sub S3, más 8.91 más 33.37, y luego le quitamos todo lo que está en tracción. Todas las fuerzas de compresión menos las fuerzas de tracción. Menos 35.91 y menos 6.67. Entonces el P sub n balanceado sale de ¿cuánto? 226.93 toneladas. Ya tenemos un valor. Ahora hacemos sumatoria de momentos, ¿no? En la sumatoria de momentos, si ustedes se han percatado en el caso anterior, cuando se considera la carga aplicada a la izquierda, entonces las fuerzas externas generan un momento en sentido horario. Las fuerzas internas, las que equilibran al de acá, tienen que generar un momento en sentido anti-horario. Cuando se plantea el equilibrio, luego vamos a llegar a que M sub n será igual a, ¿no?, a los momentos producidos por las fuerzas internas. Las fuerzas internas que generen un momento en sentido contrario al momento que genera la fuerza externa serán positivos. Y si genera un momento con el mismo sentido del momento que genera la fuerza externa, serán negativos. Es decir, por ejemplo acá, esta de acá con respecto a la de acá genera un momento, ¿no?, de sentido contrario al de acá, por lo tanto será positivo, será F sub S1 por X1. Pero si tengo aquí una fuerza así, que podría darse el caso, esta fuerza con respecto a este punto genera un momento igual que el de acá. Si esto le llamo F sub S2 y este brazo palanque X2, entonces será menos F S2 por X. ¿Estamos? Entonces, para agilizar el cálculo, a ver, yo sé que esta barra está en tracción, compresión, con presión. Sumemos los momentos con respecto al eje centroidal, acá. Esta barra de acá genera un momento
de sentido contrario que genera la fuerza externa, por lo tanto será positivo, será 35.91. ¿Cuánto vale el brazo palanca? Será 30 centímetros o de 1, que es 54,10, menos 30. 60 entre 2. Como ven, esto da toneladas centímetros. Se divide entre 100 para pasar a toneladas metro. Más esta de acá genera un momento con sentido diferente al que genera la fuerza externa. Entonces será 6.67 y el brazo palanca será de el T2, ¿cuánto fue? 38.54. 0,4. 60 entre 2. Y esto se divide entre 100. Más esta fuerza de acá, con respecto a este punto, también genera un momento en sentido contrario al que genera la fuerza externa. Entonces será más F sub S3, 8,91. Es decir, aquí tal vez, para mejor orientación, puedo colocar lo siguiente. A ver, no sé dónde borrar. ¿Acá? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Lo de acá también se puede ya? ¿Sí? Vale. Entonces, podría hacer lo siguiente. A efectos de que nos sirva de referencia, ¿no? Porque haciendo el cálculo ahí sin la figura, probablemente para muchos nos resulta un poco complicado. Aquí está el centroide, ¿eh? Aquí está F sub S. Por acá está F sub S 2. Por acá está F sub S3, que es de compresión, ¿se acuerdan? Y por acá está F sub S4, que también es de compresión. Y por acá está el C sub 0. Y la fuerza externa está por acá, P sub N y la excentricidad. Entonces, como ven, en este caso en particular, todas las fuerzas internas con respecto a este punto generan un momento en sentido contrario al que genera la fuerza externa. Por lo tanto, cuando se pase al otro lado de la ecuación, pasarán con signo más. Todos los momentos se deben sumar, que es lo que estamos haciendo acá. Aquí será 8,91 entre 100. ¿Cuánto es el brazo palanca? El D3, ¿cuánto fue? 21,98, ahí está, ¿no? Será 60 entre 2 menos 21,98. De aquí a acá tenemos 30 y de aquí para acá 21,98. Entonces será 30 menos 21,98. Seguimos con el cálculo de los momentos. Y ahora nos tocará la fuerza Fs4, que es de 33.97 o 37 entre 100. El brazo palanca será, ¿no? Será de 30 menos 5.91. Más falta el C sub C, que es 227.23 entre 100. El brazo palanca será 30 menos A medios, que la ha balanceado, lo borré ya. Ah, no, aquí está. 25.46 entre 2. Aquí es 60 entre 2. 60 entre 2. Bien, sumamos ahora todos los momentos y obtenemos el momento resistente, ¿no? Para la condición de falla balanceada. ¿Cuánto sale el MN balanceado? De 0.20 toneladas
metro lineal.